la verdad. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Leemos el versículo 7 una vez más. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Amén. Siéntense, hermanos. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo, hermanos, desde que creo que es en la carta que él escribe a la iglesia que estaba en Filipos, Pablo, hermanos, describe que en cuanto a la ley, él había sido un hombre irreprensible, un hombre, hermanos, lleno de un celo por cumplir, hermanos, lo que era la ley que el Señor dio a Moisés. Pero cuando él, hermanos, conoció lo que es el poder de Jesucristo, hermanos, y el Señor obró, hermanos, aquel milagro, convirtiendo a este hombre que se había declarado enemigo, hermanos, abiertamente de la iglesia del Señor, pero que Jesús lo intersecta, hermanos, y obra en él un cambio bastante, hermanos, evidente, después de ser alguien, hermanos, que se apoyaba siempre en los rituales o las ceremonias que se debían de realizar o ofrecer mediante la ley que, hermanos, la ley ceremonial o la ley mosaica. Pablo pasó a ser, hermanos, un hombre que entendió que la salvación no es por méritos de un hombre, hermanos, o el esfuerzo o las obras que pueda realizar una persona, sino que la salvación se alcanza, hermanos, poniendo primeramente su confianza o nuestra confianza en el Señor Jesús. Hermanos, llegándonos a Él y arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesando su nombre, y como dijo Juan también, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. O sea, hermanos, el perdón de Dios o la gracia de Dios no es, hermanos, manifestada al hombre en sí por las ceremonias o los ritos que se ofrecían según la ley del antiguo pacto. Pero por eso se ve Pablo, hermanos, en la necesidad de dirigirse a la iglesia que se encontraba en Galacia, dado que ellos habían, hermanos, empezado bien en el sentido que habían abandonado ellos, hermanos, las prácticas ceremoniales. Ya no era necesario, hermanos, degollar un cordero y partirlo en pedazos y sacrificarlo, ponerlo en un altar como ofrenda al Señor. Ya no era necesario, hermanos, nada de aquellas cosas que habían sido instituidas, hermano, y que únicamente eran sombra de lo que Cristo vino a hacer. Pero, hermanos, la iglesia que se encontraba ahí empezó a ser, hermanos, también persuadida por hombres, hermanos, que empezaron a enseñar a la iglesia que era necesario, hermanos, por ejemplo, circuncidarse. Los hombres debían de circuncidarse para poder ser salvos. O sea, si únicamente ponían su fe, su confianza en el sacrificio de Cristo, a eso debían de añadirle la circuncisión. Entonces Pablo dice, si los hombres deben de circuncidarse, entonces también está obligado a guardar todo el sistema de la ley. Hermanos, lo que sigue en vigencia es la ley moral, que es no matarás, no cometerás adulterio. Hermanos, lo que el Señor dio a Israel en la cumbre o en el monte Sinaí. Pero lo que fue abolido fueron las ceremonias, los ritos. Nada de eso tiene alguna validez para poder ser salvo. Nosotros conocemos muy bien, hermanos, o hemos escuchado en más de alguna oportunidad las palabras que David dijo en el Salmo 51. Los sacrificios que agradan a Dios son el espíritu quebrantado.
al corazón contrito y humillado, jamás lo despreciará el Señor. O sea, hermano, no era en sí, o no es en sí específicamente que tenían, hermanos, que sacarse o hacerse heridas, hermanos, su cuerpo, hermanos, o hacer tanto sacrificio, hermanos, con esfuerzo físico para ser merecedores de la gracia o el perdón de Dios, sino que únicamente bastaba con poner su confianza en el Señor, apartarse, hermanos, del pecado y obviamente permitir que el Espíritu Santo obrara, hermanos, la santificación diaria en su vida, en su alma. Bendito sea Dios. Pero cuando la iglesia, hermanos, empezó a también adoptar esta práctica, que algunos hombres que no eran judíos se empezaron a circuncidar, y otros de ellos a guardar algunas, hermanos, de los rituales que se ofrecían según la ley, Pablo se dirige a esta iglesia diciéndoles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y os mueven a hacer cosas que no están siendo aprobadas por el Señor. Pablo sabe de que esta iglesia, estos hermanos, habían iniciado bien, pero al adoptar o al recibir esa clase de enseñanza, hermano, o esa clase de adoctrinamiento, Pablo entendía de que ya no estaban corriendo bien. Hermanos, esta noche, aunque en sí el contexto habla específicamente del contraste entre la ley de Moisés y la gracia de Cristo, pero queremos aplicarlo de una forma un poco más profunda, hermanos. Aleluya. Porque a la verdad Pablo elogia a estos hermanos diciéndoles: ustedes corrían bien, ustedes empezaron bien, pero ¿quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Todos, hermano, hemos tenido un principio en este caminar como cristianos. Todos, hermanos, algunos quizás nos acordamos de la fecha, hermano, exacta en la cual el Señor nos interceptó. Nos acordamos probablemente, hermanos, hasta de la hora exacta, hermanos, y no se nos olvida. No se nos olvida, hermanos, el primer culto en el que estuvimos. No se nos olvida, hermanos, la primera exhortación o la primera palabra de Dios que vino a nuestra vida. Pero el asunto es, hermano, que todos tuvimos un principio. Hemos tenido un principio en este caminar. Nadie de nosotros llegó ya estando a mitad del camino. Todos hemos tenido un principio, hermanos. Y Pablo, hermanos, también comparó lo que es el evangelio como una carrera, como en un lugar donde van muchos competidores y que todos tienen un solo objetivo: llegar a la meta. Aunque en el evangelio no hay competencia, hermanos, pero el ejemplo, hermanos, es muy importante tomarlo en cuenta, dado que el competidor, el atleta, aquel que participa en la carrera, tiene que entender que hay un objetivo al cual llegar. Y creo que nosotros tenemos muy bien claro cuál es nuestro objetivo, hermanos. No es honrar el nombre de una persona, es primero honrar el nombre de Cristo y entender, amado hermano, de que lo más glorioso será de que cuando Cristo venga podamos ser arrebatados nosotros. Creo que eso es algo que no hay que perderlo de vista, hermanos. El poder escuchar al Señor diciéndonos: venid, benditos de mi Padre. Entra el gozo de tu Señor. El poder escucharle a Él decirnos: venid, buen siervo fiel.
En lo poco me fuiste fiel, te pondré en lo mucho. Creo que, hermanos, las aprobaciones de los hombres en esta tierra, al final, hermanos, no deben sí de tenernos tanta importancia. Nuestro deber es dar un buen testimonio. Nuestro deber es hablar de Cristo. Pero al final, si aprueban o no nuestro trabajo como cristianos, hermanos, puede que el mundo nos desapruebe. Puede ser que nuestros vecinos nos desaprueben. Puede ser, hermanos, que para la sociedad la iglesia no tenga tanta relevancia, o el papel que ejerce la iglesia no tenga tanta relevancia, hermanos. Pero sí es muy importante entender que tenemos que contar con la aprobación de Dios. Porque, hermanos, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado todo el mundo si al fin de cuentas su alma se pierde? ¿De qué le sirve, hermanos, al hombre poder obtener tantos títulos, ser un hombre muy importante en el ámbito secular y tener la aprobación de miles de personas si no tiene la aprobación de Dios? Aleluya. Por eso es que, hermanos, el Señor llamó a gente que no valía nada. Éramos nosotros. Personas que por nuestras acciones estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice a los Efesios en el capítulo 2: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, hermano, si entendemos ese principio de que no merecíamos tal oportunidad, no merecíamos el don de la gracia del Señor, no merecíamos su misericordia, hermanos, pero Él tuvo compasión de nosotros. No, Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Merecíamos el castigo de Dios. Hermano, el Señor tenía fruncido su ceño contra nosotros. Merecíamos la ira de Dios, merecíamos su castigo. Pero Pablo dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aleluya. Aún estando nosotros muertos, Él nos dio vida con Cristo y nos resucitó también juntamente con Él. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios vio nuestra condición, hermanos, esclavos del pecado, siervos de la iniquidad, pero Él nos ha libertado. Él nos ha bendecido y nos ha sentado en lugares celestiales. Aleluya. Ahora, hermanos, entendiendo eso, hay un porqué mantenernos bien en este caminar. Hay un principio a seguir, hermanos. ¿Por qué mantenerlos bien en esta carrera? Pero Pablo, hermanos, exhorta a la iglesia de Galacia diciendo: ustedes corrían bien, ustedes se habían mantenido bien. ¿Qué les estorbó? Aleluya. ¿Qué dice? ¿Quién os estorbó? ¿Para qué? ¿Qué dice ahí, hermanos? Para no obedecer a la verdad. Pablo ve que hay un estorbo que ha tenido la iglesia. Hay un estorbo que ha tenido, hermanos, aquellos hombres que, hermanos, aquella congregación que se había mantenido o había iniciado bien su caminar. Hermanos, ahora la pregunta, hermanos, o el cuestionamiento es individual. Hermanos, para cada uno de nosotros, nosotros conocemos muy bien cómo está nuestra comunión con el Señor. Conocemos muy bien qué clase de vida llevamos, hermanos, delante del Señor. Conocemos si nuestra relación con Dios se mantiene, hermanos, o está allí, hermanos, tambaleando, o abriendo grietas, hermanos. Aleluya. Cosas que hemos identificado, pero no estamos haciendo nada por, hermanos, dejarlas, o, hermanos, o separarlas de nuestro caminar. La pregunta es: ¿qué nos ha estorbado? Todos, hermanos, hemos tenido un principio. Aleluya. Y todos creo que estamos conscientes que ha sido el Señor quien nos llamó.
Porque a pesar, hermanos, que el Señor ha usado a hombres a lo largo de la historia para poder, hermanos, invitar a las personas a poder recibir a Cristo, a entregar su vida a Cristo, pero ha sido el Señor a través de su Espíritu Santo quien ha redarguido los corazones, quien ha llenado de convicción, hermanos, del pecado en el que están esas vidas, para que únicamente puedan acudir al Señor. Sí, hermanos, creo que todos tenemos muy bien presente que ha sido el Señor quien nos llamó. No ha sido el hombre, no fue el pastor, hermanos, no fue el evangelista, no fue, hermanos, alguien de esta tierra, ha sido el Señor. Pero Pablo dice, ¿quién les ha estorbado? Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó? Bendito sea Dios. ¿Quién les estorbó? Porque esta persuasión, dice Pablo, no procede de aquel que os llama. Dice, hermanos, en una versión, seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. No ha sido el Señor quien nos ha estorbado en nuestra comunión con Él. No ha sido el Señor quien ha sido tropiezo en nuestra relación con Él. Aleluya. Hermanos, si esta noche cada uno de nosotros empezáramos a identificar cuáles han sido las cosas que nos han estorbado en nuestra, hermano, en nuestra comunión con el Señor, en nuestra relación con Él. Si usted con esta pregunta pensó en algo, hermano, pues eso lo está estorbando. Porque, hermano, ¿quién nos conoce mejor sino Dios? ¿Quién nos conoce mejor sino el Señor, quien nos ha creado, el que nos ha formado? Aún no está la palabra, hermanos, en nuestra lengua, cuando he aquí Él sabe todo lo que hemos de mencionarle. Bendito Dios. Por eso es que el salmista dijo, tal pensamiento es demasiado maravilloso para mí. Aún en mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas acerca de mí. O sea, Él nos conoce, hermanos. Él sabe cuando estamos flaqueando en la oración. Él sabe cuando nos estamos descuidando de la lectura de la palabra. Él sabe cuando, hermanos, hay cosas que nos están estorbando para congregarnos, para buscar de Él. Pero ¿por qué no mejor apartarnos de aquello que nos aleja de Dios? Aleluya. Pues todo aquel que ha sacrificado algo por amor a Cristo no pierde, hermanos. ¿Quién nos ha estorbado? ¿O qué nos está estorbando? Las pruebas vendrán, hermanos. Las dificultades vendrán continuamente en nuestra vida como cristianos, hermanos, y seremos probados. Pedro dijo que el oro se prueba con fuego, hermanos, pero la fe es mucho más preciosa que el oro. Y cuando la fe es probada y luego de que pasa el examen, la fe es hallada en alabanza para Dios. Aleluya. Cuando, hermanos, pienso en esto que Pablo dice, ustedes corrían bien. ¿Qué les estorba? ¿Qué empezó a incomodarles? ¿Qué empezó a hacerles tropiezo? Cuando el Señor venía caminando sobre las aguas, los discípulos estaban en la embarcación. Todos temieron, tuvieron miedo pensando que era un fantasma quien venía caminando sobre las aguas. Y el Señor les dice, yo soy, no teman. Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo también camine sobre las aguas y vaya donde tú estás. Y el Señor le dice, ven. Bendito sea Dios, ven. Y Pedro, hermanos,
baja de la embarcación y empieza a caminar sobre las aguas en dirección donde estaba el maestro. Pero la Biblia dice que cuando Pedro, hermanos, vio, hermanos, el fuerte viento, vio las olas como se estaban levantando en medio de alta mar, hermano, este hombre empezó a hundirse. Aleluya. El problema está, hermano, muchas veces en que nosotros empezamos a fijarnos en aquellas cosas que antes no nos movían, que antes no nos eran tropiezos, que antes no nos hacían menguar en nuestra vida espiritual. Pero cuando empezamos a poner atención a las pruebas, a las dificultades, entonces hacemos a Dios pequeño, cuando Dios es soberano y Él hace y actúa como Él quiere. Él gobierna por encima de todo. A su nombre sea la gloria. Pedro empezó a hundirse, hermano. Bendito sea Dios. Empezó a hundirse. Y hermano, siempre he pensado en esto. Gloria a Dios por la oración que Pedro hizo en ese momento de angustia, diciendo: Señor, sálvame. ¿Será que era con todo su corazón que Pedro estaba pidiendo que el Señor lo salvara, le ayudara? Y el Señor se hizo el desentendido. ¿Verdad que no? Él extendió su mano, lo sacó de allí. Y no dice que lo llevó cineado a la barca, sino que, hermano, afirmó sus pies de nuevo. Y llegaron a la embarcación. ¿Qué nos ha estorbado? ¿Qué nos está apartando, hermano, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Él? ¿Qué nos está impidiendo buscar al Señor, hermanos, cuando en vez, muchas veces, de estar, hermanos, perdiendo nuestro tiempo en cosas que no nos están edificando? ¿Acaso no escuchas la voz de Dios en el mundo espiritual o a tu corazón diciéndote: ¿por qué no vas y caes de rodillas? ¿Por qué no vas y lees la Biblia? ¿Por qué no vas mejor y me cantas? ¿Qué nos está estorbando? Porque, hermano, se entiende a veces las expresiones de muchos que se han alejado del Señor, hermanos, que hoy viven en pecado deliberadamente, y dice: me aparté por el testimonio, el mal ejemplo del pastor, el mal ejemplo de esto y lo otro. Pero en sí, hermanos, la casa debe estar fundada sobre la roca. Porque el que oye mis palabras, dijo el Señor, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. O sea que, hermano, a pesar, y Dios nos ayude a no ser estorbo de otros, a no ser tropiezo de otros, hermano, pero también el Señor nos ayude a depender de su palabra. Que llegará momentos en que entenderemos que solo es Él y nosotros, Él y yo, Él y ustedes. Bendito Dios. Llegará momentos en que, hermano, los padres o los hijos, a pesar, o familia que pueda ser cristiana, no podrán ayudarnos. Porque no tenemos que depender de las palabras humanas de otros. Porque las palabras pueden ser las mejores, hermano, las más rebuscadas para poder convencer, para poder fortalecer. Pero si no hay dependencia de la palabra del Señor, hermanos, no hay efecto. No hay nada que pueda ocurrir. Hoy no es a los Gálatas que Pablo habla. Hoy es el Señor que habla con nosotros esta noche. Ustedes corrían bien. Iglesia, corrían bien. Pero ¿qué les está estorbando? Que los estorbos llegarán. Y esos están a la orden del día, hermanos. El problema es que la iglesia los abrazó. Abrazó el estorbo. Y cuando se abraza el estorbo, un poco de levadura leuda toda la masa. Hermano, a pesar de que puedas o podamos muchas veces ver pequeñas las cosas. No, yo no creo que este videíto pueda contaminarme. Yo no creo que si veo contenido pornográfico un momento, yo sé que el Señor sabe, hermano, un poco de levadura va a contaminarte todo.
te está estorbando? ¿Qué nos está estorbando para, hermano, buscar al Señor? Gloria a Dios, hermanos. El Señor nos ha ayudado a estar en cultos de oración hasta este momento, y seguiremos con la ayuda de Él. Pero hermanos, ¿qué hay de nuestra comunión con el Señor cuando nadie nos ve? ¿Qué hay de nuestra relación con Dios cuando nadie nos ve? ¿Qué nos estorba, hermanos? Si hay algo que frecuentemente estorbará a muchos para orar, para adorar a Dios, para, hermanos, poder expresar alabanzas genuinas al Señor, lo que nos va a estorbar muchas veces es el pecado no confesado. Aquellas cosas que pretendemos, hermano, o que pensamos que nadie sabe, cuando Dios nos ha visto. Cuando nuestros actos pecaminosos no están, hermanos, escondidos delante del Señor. Ustedes corrían bien. Trataba de evitar las conversaciones que no te edifican. Trataba de evitar los chistes de doble sentido, las palabras que vienen, hermanos, porque muchos podrían expresar, hermanos, pero solo son palabras, pero tienen tanto efecto, hermanos, para trastornar muchas veces la mentalidad de un cristiano que ha botado su armadura, hermanos. Por eso es que Pablo dijo: tomen toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aleluya. Y habiendo acabado todo, habiendo pasado el día malo, hay que estar firmes todavía. El día malo llegará, la prueba llegará, los estorbos llegarán, pero hay que estar firmes. Hay que decirle sí a Cristo. Entender que el pecado viene, hermanos, con el fin de destruirnos, hermanos, hay algo glorioso, y es de que a pesar de que somos una naturaleza, aún, hermanos, tenemos una naturaleza caída, pero gracias al Espíritu Santo en nosotros podemos refrenarnos. Podemos, hermanos, hacer lo correcto. Podemos hacer las cosas que agradan a Dios, porque en nuestras fuerzas no se puede. Gloria a Dios, Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué nos está contaminando? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué nos está alejando del Señor? Aleluya. Aleluya. Algunos quizás, hermanos, aleluya, gloria a Dios por quien lo ha hecho, gloria a Dios por quien no. Pero, hermanos, quizás en un momento determinado te encerrabas a orar en tu habitación, aleluya, y ahí, hermano, aleluya, eras tú y Dios únicamente, y ahí te tirabas al piso y empezabas a llorar delante de Dios, entendiendo que no hay mejor lugar para estar sino a los pies de Él. Pero hoy el tiempo ha pasado, hermano, y las distracciones están a la orden del día. Bendito sea Dios. Hay que presentar ofensiva, hermanos, contra todo plan del diablo que venga con el fin de destruirnos, y hay que refugiarnos en la roca inconmovible de los siglos y de los siglos, porque torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. El salmista dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores, de todas sus angustias. Los que miraron a Él fueron sus rostros alumbrados, no fueron avergonzados. Pero cuando, hermanos, Pablo dice: ustedes corrían bien. Pablo había monitoreado el caminar, la conducta de la iglesia, hermanos, de Galacia. Pero al ser informado de que ahí había unas ciertas mezclas, hermano, entonces se habían alejado de una relación sincera con el Señor. El estorbo lo estaban, hermanos, acariciando, lo estaban allí, hermanos, almacenando en su vida. Hermanos, no podemos pensar nosotros de que si guardamos, si no hay deseos, hermanos, de romper con el pecado, de romper con prácticas que ante nuestros ojos muchas veces no son mal vistas. Pero David dijo: líbrame de los errores que me son ocultos a mis ojos, porque ¿quién podrá entender sus propios errores si no lleva hermanos, una convicción por parte del Espíritu Santo en su vida? Aleluya. Aleluya. Porque cuando no hay Espíritu Santo en una persona, hermano, miraremos el pecado de otros menos las malas prácticas nuestras.
cuando no haya Espíritu Santo, nos sentiremos reprendidos, hermano, nos seremos reprendidos por una mala acción, por un mal comentario, por palabras que no tuvimos que mencionarlas. Bendito sea Dios. Yo quiero que pienses esta noche en alguien específicamente. Piensa en eso que te está alejando de Dios, en eso que te está estorbando, en eso que te quitó el tiempo para orar. Porque cuando algo nos aparta de Dios, eso no proviene del Señor. Alabado sea Dios. Que nos ha estorbado. Cantares 2:15. Usted puede buscarlo, hermanos. Gloria al Señor. Cantares capítulo 2, versículo 15. Gloria sea a Dios. Dice: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Atrapen todos los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo, porque las vides están en flor. Esas cosas que, hermano, podemos ver minuciosas, pequeñas. Hermano, esas miradas, hermano, a lo que nos prestamos para ver, a lo que Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. Y si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo estará lleno de tinieblas. Pero si nuestro ojo es bueno, entonces la luz de Dios está también en nosotros. Aleluya, seremos agradables al Señor, hermano. Pero cuando empezamos a ver ciertas prácticas, hermano, como algo normal, qué tremendo es cuando se pierde la sensibilidad, hermano, a la reprensión de Dios. Es decir, hermano, cuando alguien viene siendo continuamente reprendido, quizás no te vio a alguien fallando terrenalmente, no te vio el pastor, no te vieron los hermanos, pero siente la reprensión directa del Espíritu Santo en tu corazón diciéndote: obraste mal, no es correcto, no se solucionan así las cosas, hermano. Pero llegará un momento que cuando las personas viven constantemente en esa práctica, hermanos, ignorando o creyendo o refugiándose, hermanos, en pensar de que nadie lo está viendo, llegará un momento en que esa reprensión ya no la tendrás, perderás toda sensibilidad. Bendito sea Dios. Tengo días de no ver una película. Oye, voy a deleitarme viendo una. Total, el Señor sabe que toda esta semana me he consagrado. Este día, todos los días anteriores, he sido fiel al Señor. Hay que cazar las horas pequeñas. Porque no podemos, hermano, evitar que entre, pero sí podemos cazarlas. Bendito sea Dios. No podemos evitar que me lo dé, pero no podemos quedarnos ahí de brazos cruzados, hermano, y pensar de que todo se le deja al Señor. Cuando trayendo a memoria lo que Pablo le dijo a Timoteo, hermano, si alguno se limpia de estas cosas, hay que poner también en nuestra parte. Hay que accionar nosotros. Corría bien. Antes no te acostabas sin orar. Al nomás despertabas, caías de rodillas. Y el hermano, el apóstol nos aconseja permanecer firmes en la libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. La libertad que tenemos no debemos usarla como excusa para ir en pos del pecado. Entera a Él. ¿Qué nos está estorbando? ¿Qué nos está, hermanos, oprimiendo? David dijo en el Salmo 32: mientras callé, envejecieron mis huesos. Aleluya. Tu mano se agravó contra mí y fue fuerte el dolor que sentía.
Hermano, un hombre que pasó aproximadamente un año, hermanos, ocultando su pecado, su adulterio, hermanos, pero un hombre que estaba siendo consumido por dentro, hermanos, por la reprensión de Dios, la mano de Dios contra él. El hombre que fue hallado conforme al corazón de Dios. Qué terrible es el pecado cuando se le da espacio, hermano. Porque ciega la vida de las personas. El hombre, hermano, del cual leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Un hombre que podemos verlo inspirado, hermanos. Un hombre que en el Salmo 8 él pregunta: cuando veo tus cielos, sobra de tus dedos la luna, las estrellas que tú formaste, pienso que es el hombre para que te acuerdes de él. Y el hijo de un hombre, hermanos, que tuvo un corazón genuino adorando a Dios. De repente lo vemos, hermano, en lo que registra el segundo libro de Samuel, en su capítulo 11. Un hombre que después de haber, hermanos, pecado, haber cometido adulterio, trata de, hermanos, hacer un plan. Porque el pecado vuelve, hermano, vuelve profesionales en el área a muchos. Le diré a Urias que venga. Y pues, él está en la guerra, pero le diré que venga. Que vaya y descanse con su mujer. Conocemos todos la historia. Urias prefirió quedarse en el palacio, diciendo: ¿cómo voy a ir yo y dormir con mi mujer cuando he aquí el arca del Señor, o cuando el pueblo del Señor está en batalla? A pesar que lo emborrachó David a este hombre, pero él dijo: no voy a dormir con mi mujer. Porque David quería, hermanos, que Urias fuera y se acostara con su mujer para luego decir: el hijo pues es de Urias, no es mío. Pero aquel hombre, hermanos, resultó estar más sobrio que David. Bendito sea Dios. Y luego David, hermanos, ya en su último recurso, hermanos, escribe una carta y la manda por mano del mismo Urias, hermano, para que le llevaran a Joab, el líder del ejército de Israel. Y la carta decía: pongan a Urias Heteo en lo recio de la batalla, aléquense de él y que muera. Todo se cumplió al pie de la letra. David sintió una cierta satisfacción porque el plan había salido, hermanos, a la perfección. Pero dice la escritura: mas a Jehová no le agradó lo que David había hecho. Porque en vez de confesar, en vez de buscar el perdón de Dios, hermano, fue un hombre que por el pecado, hermano, lo cegó totalmente. Un hombre, hermanos, que dejó de sentir a Dios en su vida. Por eso es que vemos en el Salmo 51 a un hombre que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Aleluya. Él pide que no me eches de delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Bendito sea Dios. David dio a Saúl cuando el espíritu del Señor se apartó de él y vio que no le iba nada bien a Saúl, sino que era atormentado. Y cuando el Espíritu Santo se aleja de nosotros, hermanos, no sentimos sabor. La vida de Dios no está en nosotros. El Espíritu de Dios es el que cambia todo, hermano. Podemos estar pocos, hermano, pero si la presencia de Dios está, hermano, todos seremos bendecidos. Alabado sea Dios, hermano. El gozo, hermano, el poder del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo no se limita a un determinado grupo de personas en específica, sino, hermanos, cuando los que nos congregamos o los que somos de Cristo entendemos primero nuestra condición delante de Él. Merecíamos el infierno, merecíamos ser castigados por nuestras acciones, pero el cielo se abrió a nuestro favor, y ahora que estamos en la gracia debemos de valorar la oportunidad tan grande que Él nos ha dado. ¿Hace cuánto no lloras? Aleluya. En oración. Aleluya.
¿Hace cuánto no lloras sintiendo la presencia de Dios? ¿Hace cuánto no lloras derramando tu alma delante del Señor? Aunque las lágrimas no nos salvan, pero es algo, hermanos, que viene de lo profundo de nuestras emociones. Y cuando somos muchas veces compungidos por el Espíritu Santo, hermano, no necesariamente porque hemos pecado, sino que, hermano, el Espíritu Santo nos lleva a reconocer quiénes somos frente a Él. ¿Quién nos está estorbando? ¿Qué cosa nos está estorbando? Bendito sea Dios. ¿Qué te ha quitado la comunión con el Señor? Quizás es común hablar, hermanos, entre nosotros o la iglesia en general. Estoy desanimado, estoy desanimada. Pero no es desánimo. Porque si hubiera desánimo, no fuéramos a trabajar. No fuéramos hermanos, a involucrarnos en los asuntos, en los compromisos seculares que tenemos. Hay algo que nos está estorbando. Y el problema de la iglesia de Galacia fue que abrazó otras cosas y dejó de poner su mirada en Jesús. Dejó de, hermano, y cuando alguien, hermano, entienda esto, la gracia es el regalo de Dios, la salvación para nosotros, el favor inmerecido. Pero la gracia no nos da licencia para pecar. No nos da licencia, hermanos, para ir y hacer lo malo. Porque si la palabra dada por los ángeles, dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 2, porque si la ley que fue dada por los ángeles, porque se creía o se cree hasta el día de ahora en el judaísmo que fueron ángeles que descendieron al Sinaí, que entregaron la ley a Moisés. Por eso es que el escritor dice: si la ley que fue dada por medio de los ángeles y toda palabra escrita ahí recibió justa retribución, hermano, y fue castigado todo aquel que desobedeció esa ley, cuanto más aquellos que hemos sido santificados por la sangre del Cordero, que hemos recibido esta ley implantada en nuestro corazón, no por un ángel, sino por el Señor mismo. Y por aquellos que el Señor usó, hermanos, aleluya, y hablaron su palabra, y las señales, los milagros también confirmaron la obra de la iglesia. No somos cualquier cosa. El valor que tenemos es alto. Valemos la sangre de Jesús, la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 9, si no me equivoco, verso 51, dice: el Señor afirmó su rostro y fue hacia Jerusalén, sabiendo lo que ahí le iba a acontecer. Cuando Pedro, que estaba en ese momento no tan convertido, le dijo: Señor, ten lástima de ti, que no te acontezca ningún mal. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. ¿Por qué no pones tu mirada en las cosas de arriba? Bendito sea Dios. Él hizo a un lado los estorbos. Sí, hermano, es que esta esposa que tengo me es estorbo. Este esposo que tengo, hermano, me es estorbo. No estamos llamados a odiar a nadie. Estamos llamados a orar, a pedirle a Dios misericordia. Y si te está tocando batallar con alguien que tiene un ambiente contrario hacia nuestra fe, nuestro deber es orarle al Señor, pedirle fuerzas,
que nos ayude a resistir, que nos ayude a pelear con armas espirituales, hermanos, y que el Señor convierta esa vida al evangelio, porque muchas personas, al igual que Pablo, hermanos, se equivocaron. Digo, cuando Pablo, hermano, venía siguiendo a la iglesia, cuando el Señor se le aparece, el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Porque él pensaba que seguía a un grupo de hombres y mujeres, pero estaba persiguiendo al Señor mismo. Y el Señor le dijo, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. O sea, todo aquel que se haya levantado contra nuestra fe, hermano, en cualquier momento el Señor le tendrá que hacer ver que esto no es religión. La iglesia le pertenece a Cristo. Alabado sea el Señor. Si tu estorbo tiene nombre de una persona, deja de pelear con él o con ella. Cae de rodillas. Pide a Dios misericordia, que te ayude también a amar a tus enemigos. Que si lo que nos estorba es odio, es enemistades. Aleluya. Porque de cierto, como tan grave es el adulterio y la fornicación, tan grave también, hermanos, son los pleitos, las enemistades, los celos carnales, las iras, la mentira. Bendito sea Dios. 6 cosas dice el proverbio, ¿verdad? Aborrece el Señor, y aún 7 abominan su alma. Ayúdenme, hermano, ¿qué es lo que dice? La lengua mentirosa, así va. La lengua mentirosa. ¿Qué más? Los ojos altivos, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para hacer el mal. Si vemos las cosas que abomina el Señor, ojo con esto, hermano, no dice ahí adulterio, no dice ahí fornicación. Entonces, hermano, eso no es pecado, es pecado. Pero muchas veces, hermanos, clasificamos las otras cosas como más graves. Y bueno, yo sé que soy mentiroso, hermano, pero eso Dios lo sabe bien, que es algo con lo que vengo batallando. También estás en problemas. No se nos es estorbo, hermanos. Cuando amamos todas esas cosas, nos volvemos enemigos del Señor. En pocas palabras, nos estorba, hermanos. Dejamos de correr bien. Y Pablo dice, no creo que esta persuasión proceda de aquel que os ha llamado. No creo de que quien los estorbe a ustedes sea el Señor. ¿A quién les estorba? ¿A quién de nosotros nos estorba el Señor, hermano? Digo, que nos es tropiezo para seguir adelante. A ninguno de nosotros. Aleluya. Cierto día orando, y hermano, más que oración, era un reclamo ante Dios. Y sin fuerzas para seguir, hermanos. Y decidido a ya no seguir. Ya era de noche y me recuesto, hermanos, y le había dicho al Señor, visítame en sueños, dime algo. Hermanos, si a la distancia veo a alguien que solo me hacía así, y la alabanza que se escuchaba era, ven, trae tu cruz y sígueme. Esas palabras se repitieron muchas veces en ese sueño. Desperté y entendí, hermanos, que quien me llamó ha sido el Señor. Y quien me va a sostener es el Señor. Quien me va a dar fuerzas cuando me sienta débil es el Señor. Quien va a obrar milagros, hermanos, porque todos hemos experimentado milagros en nuestra vida, y ha sido por el Señor. ¿Por qué rendirnos? ¿Por qué retroceder? ¿Por qué estancarnos? Cuando la vida de Dios está en la iglesia, Cristo no ha regresado aún. Y Él desea que puedan estar en todo tiempo limpios nuestros vestidos,
Y que el aceite, el perfume, la unción no falte sobre nuestra cabeza. ¿Quién nos está estorbando? ¿Quién nos está estorbando? Que no sientes el llamado de Dios a orar, a encerrarte y a leer la Biblia un momento. Se nos mete también el deseo de arreglar el cerco que está caído en ese momento. Se nos mete también el deseo de agarrar una brocha, hermano, y pintar ese ladrillo que no está, hermano, todavía pintado. Se nos mete el deseo de, hermano, ir a la ferretería y hacer otras cosas e ignorar la voz de Dios a nuestro corazón. Bueno, quizás solo a mí me pasa eso. Se nos mete el deseo, hermano, de hacer otras cosas cuando muchas veces hemos tenido el tiempo para administrarlo. Pero no hemos puesto empeño, no hemos tenido, hermanos, la disposición, porque hacemos tiempo para todo lo que realmente nos importa. Si los, hermanos, digo en el caso, yo tengo a mi hijo en la escuela, hermano, sé que a las 7 creo yo que entra. Tengo que estar ahí, porque no lo dejan afuera. Bendito sea Dios. O sea, se puede organizar uno, hermano. Y aunque vaya todo chiliposo, pero tiene que estar ahí, tengo que estar ahí. Y para lo del Señor, hermano, ayer escuchábamos que tantas excusas. He comprado una yunta de bueyes y necesito ir a verificarla en este momento, en la noche. He comprado una hacienda, necesito ir a verla ahorita. Cuando el llamado de Dios ha estado latente hacia nosotros, hermano. Búscame, levántate en la madrugada. Vuelve a orar. No importa si es la 1, las 2, las 3, las 4 de la mañana. A cualquier hora del día busquemos a Dios. Porque cuando Él guía, hermanos, a hacerlo, Él desea bendecirnos. ¿Qué nos está estorbando? Nos hemos vuelto más amantes de los placeres de la carne, de los deseos, hermano. Y nuestra mirada está puesta en otras cosas, hermano. Y de a poco nuestra vida espiritual, nuestra comunión, nuestra relación con Dios se ha venido, hermano, ha venido menguando. Pero, hermano, el Señor también declaró esta palabra de que Él venía para avivar el pábilo que estaba humeando. Así que si hay pábilos que humean, la palabra puede dar fuego nuevamente en esos altares, para que se encienda la llama del Espíritu de Dios en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos en el Señor? ¿Qué queremos en el Señor? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Eso que estamos viendo así, pequeño, hermano, se puede ir expandiendo y expandiendo hasta el punto de que leudó todo. Por la condición de nuestra naturaleza, por nuestra naturaleza no seremos guiados a orar, hermano, ni a ayunar, ni a congregarnos, ni a vigilar menos. Unas culturas de que envían siempre las piedras o los diamantes más preciosos, se lo envían a la novia para que la familia pueda ver de que no es con cualquiera que se darán casamiento. Digo esto en la parte espiritual, hermano, y esto lo hacen mayormente las personas ricas, obviamente, hermano, pero eso también da una garantía a la novia de que el novio llegará en cualquier momento a traerla. O sea, hermano, ahora nosotros
el Espíritu Santo, el Señor dijo, conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Espíritu Santo no vendrá sobre ustedes, pero aquí me voy y os enviaré al Consolador. Tenemos, hermano, la garantía, el Espíritu Santo que nos guarda, que nos guía a toda verdad, que nos enseña el camino por donde hemos de transitar. Entonces entendamos también que pronto nos daremos en casamiento con el Rey de Gloria, con el Rey de Gloria. El cielo está expectante, los ángeles serán testigos de cómo aquellos que antes no valían nada, nos daremos en casamiento con el Cordero de Gloria. Aleluya. Alabado sea el Señor. El deseo a que sigas, a que nos alejemos de los estorbos. Eso proviene del Señor. Ya tienes a estas alturas del mensaje identificado lo que te está estorbando. Si ya lo tenemos identificado, cortemos con eso. Ese amiguito que no te conviene, esa amiga que no te conviene, digo, porque solo te induce a lo malo. Hay que cortar con eso, porque hasta que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, el Señor le dijo, detén tu mano, no le hagas daño al muchacho, porque conozco que me temes. Y de cierto, por cuanto ni aún me rehusaste en sacrificar a tu hijo Isaac, de cierto te bendeciré en gran manera, y la familia que venga o tu descendencia serán tan incontables. Cierta oportunidad el Señor le dijo a Abraham, sal afuera y mira hacia arriba, cuenta las estrellas. No tenía hijo en ese momento Abraham. Cuenta las estrellas. Yo pienso, hermano, Abraham contando 1, 2, 3, 7. No, ya me equivoqué, voy de vuelta. Imposible, hermano. De cierto, así será tu descendencia. Pero Dios permitió que su hijo Isaac, con el cual Dios había dado las promesas que recaían en Isaac, hermano, Dios permitió que Abraham llegara hasta el extremo, al punto de querer sacrificarlo por amor al Señor. Llegará un momento que nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Y si pasamos el examen, Dios nos va a bendecir también. Él ya nos ha bendecido con la salvación. Pero también, amados hermanos, Él puede bendecirnos en esta tierra. Su presencia la ha prometido. Pero ¿quién nos está estorbando? ¿Qué cosa nos está persuadiendo a alejarnos del Señor? ¿Procede eso del Señor? ¿Es el Señor quien te estorba buscarlo a Él? No creo. Pero si permanecemos en eso, nos va a contaminar, hermanos. Y llegará un punto en que, mire, las personas prefieren mejor alejarse de Dios que alejarse de aquello, hermano, que les estorba para buscar al Señor. Hermano, es muy difícil esto, y mejor me voy para el mundial y pues el evangelio no es para mí, el evangelio es para todo aquel que cree. Los hermanos, los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Y Jesús dijo que de los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan. Hay que hacerle fuerza, hermano. Entonces grábese esta palabra en las tablas de su corazón. ¿Qué me está estorbando para seguir corriendo bien?
en esta carrera. Si el competidor va allí corriendo, hermano, de repente hay una espina en la que se paró, dígame, hermano, aunque sea así, algo pequeño, hermano, pero ya se resiente todo uno. ¿O no es así? Más si, hermano, donde uno va apoyando el pie, algo ahí patojo tiene que ir, hermano. Deja hasta que se saque esa espina, que puede seguir, hermanos, corriendo bien. Por eso que el Señor nos ayude. Y si tenemos identificadas aquellas cosas que nos estorban, pues hay que cortar con eso, porque de lo contrario, en vano es todo aquello que podamos hacer. Podemos estar, hermanos, bajo el sol, aguantando lluvia, pero si no queremos alejarnos, apartarnos de aquellas cosas que nos son tropiezo, estorbo en nuestra comunión con el Señor, pues al final vendrá el momento en que la obra de cada uno será aprobada. Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu ha dicho a la iglesia esta noche. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu misericordia. Gracias, maravilloso Dios, por aconsejarnos. Ayúdanos, Dios mío amado, ya que tu palabra nunca regresa a ti vacía. Siempre hace la obra para lo cual es enviada. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Tenemos la ayuda de tu Espíritu Santo. Pero ayúdanos también, Señor, que en nuestros corazones haya esa profunda convicción de alejarnos de aquello que nos es estorbo, Padre, en nuestra relación con usted. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso al Señor, hermanos, esta noche? Gloria al Señor.